De lunes a viernes, desde las 14 horas, ponemos acento en la cultura, la educación, la innovación, las palabras, el pensamiento, y lo acompañamos con la otra música. Atentos, es un programa para escuchar. Señores, seguimos compartiendo la tarde con ustedes, ventosa, lluviosa, linda tarde para escuchar radio, ¿no? Una linda para escuchar radio. En las últimas horas se ha acentuado aún más, después de la conferencia de prensa de la ministra de Economía, Azucena. Doña Azucena ha dicho que, bueno, que la economía va marchando, que lentamente, con algunos altibajos, pero parece que se va reactivando, y de distintos sectores, no solo de la oposición, sino también de algunas personas de la coalición de gobierno, han manifestado que, bueno, que no están muy de acuerdo con cómo se vienen planteando las cosas, y todo el mundo pide reactivación, medidas para la reactivación, y ponen como ejemplo lo que están invirtiendo otros países en lo que hace a volcar más dinero en tratar de reactivar las pequeñas y medianas empresas y tratar de ir por la captura de inversores. Nosotros vamos a conversar con alguien a partir de este momento que vive permanentemente preocupado por estas cosas, pero no solo preocupado, sino también ocupado, porque preocupar no podemos preocupar todos. Ahora, de ocuparse no se encarga todo el mundo. Él se encarga, envía sus ideas a distintos lugares, las trata de hacer públicas para aquellos que no le leen sus propuestas, pero bueno, vamos a ver si por acá también podemos amplificar, conocer cuáles son las ideas que tiene en cuanto a cómo se reactiva la economía de este país. Alfredo Echegaray, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, que todos estén bien y que puedan básicamente soñar en proyectos en su propia tierra. Yo siempre menciono que la capacidad más importante que tiene la inteligencia del milagro de la vida es la inteligencia que a partir desde lo más pequeño de un virus, de un microbio, ha hecho que la evolución y la capacidad de adaptarse puedan sobrevivir las especies a los cambios climáticos. Los cambios climáticos que a veces son cambios que se dan en nuestra vida cada vez más rápido con la llegada de la tecnología y las comunicaciones. Pero básicamente el ser humano se comporta de maneras similares. Si estudiamos los pensamientos de los viejos filósofos o de todas las religiones que tienen todos algo para enseñarnos. Antes eran las tribus y los veteranos que enseñaban a los más jóvenes. La clave es aprender, poner todo en duda. Quien crea ser dueño de alguna verdad de quien está más lejos de ella, ya que el camino de la verdad es la capacidad de permanentemente investigar, y un cerebro funciona bien cuando está abierto a recibir y percibir nuevas situaciones para justamente evolucionar. El mundo... ¿Es mérito, Alfredo, es mérito haber ahorrado durante la pandemia, en la pandemia? Perdón, ¿si es mérito? ¿Haber ahorrado en la pandemia? Que el Estado haya ahorrado en la pandemia es un mérito. No, eso es una necesidad, era una necesidad porque había un desequilibrio. ¿Qué pasa? Que tú, como productor de radio, y tantas otras personas que nos están escuchando, se ven beneficiados o perjudicados en función de tus méritos y esfuerzos. Pero ¿qué pasa? A veces se hace difícil, y esto es un concepto a evaluar, constructivo, porque no sirve de nada nunca una crítica si no es acompañada con una solución. Para quienes perciben un sueldo fijo, a veces en la administración pública, no les duele tanto como le pasa a los privados, sean trabajadores de alta o pequeña dimensión, pero todos son trabajadores al fin, que se juegan cotidianamente, madrugando, el tambero o tantos otros productores que en la cadena total que conforma un país. El ahorro era una necesidad porque el Estado, fui el creador hace 20 años de un cartelito que se hizo muy popular llamado, decía, bajen el costo del Estado por favor, acentuando varias veces la O, que lo mostraron hasta
en la televisión de Argentina, porque en aquel momento yo consideraba como ciudadano que el Estado gastaba en exceso, porque claro, es fácil ser generoso con el dinero ajeno, y eso lo hemos visto, para no politicen esto en mayor o menor grado en todas las administraciones. Una administración eficiente es una cosa pedida a gritos por los ciudadanos que con tanto esfuerzo logran llegar a fin de mes para pagar UTOs ante el BPCDG, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de eficiencia no es solo el costo, sino también la necesidad de que el Estado conteste con eficiencia administrativa y velocidad a quienes presentan una propuesta, porque el mundo es competitivo y los inversores o los ciudadanos se desilusionan y se van para otro lado. Entonces, básicamente, hace muchos años el potencial de un país estaba en el oro, el petróleo, los diamantes, la ganadería. Después vino la revolución industrial y hoy en día es el mundo del conocimiento, de la eficiencia, y cada vez más, puedes preguntarle a amigos que tengan grandes inmobiliarias, el empleo privado está casi que a resultado, te está pasando a ti, o me vas a decir que los medios de comunicación pagan sueldos, te comparten la posibilidad de ganar mucho si tú arrimas clientes a tu espacio. Estaba esta semana con una colega de un canal de televisión que se va a volver a los Estados Unidos porque me decía, le costaba horrible lograr sustentar sus espacios de televisión, porque claro, ¿qué pasa? Las grandes economías con mayor sabiduría apalancan sus economías, se llaman leverage, con la multiplicación por 10 del volumen de mercado. ¿Cómo lo hacen? Las personas que tengan una idea, un proyecto o un sueño, se les otorga un crédito que no les da el derecho a la propiedad, les da el derecho a que luego de durante 30 o 40 años cumplan con la cuota rigurosamente, pasan a ser propietarios de su empresa o de su inversión, sea inmobiliaria, o sea, se dinamiza el consumo, porque una de las claves de la generación de puestos de trabajo y de mejora del pago del asalariado es, por supuesto, flexibilidad laboral, eso te guste o no te guste. En otros países la gente toma más fácilmente empleados porque no es tan conflictivo tomar y dejar una empresa, pero al mismo tiempo porque hay un acceso al crédito a cualquier persona que se presente con un proyecto a través de un leasing a tasa baja y larga plazo, que simplemente no te hace propietario de la casa. Estoy hablando de casos reales de muchos uruguayos que se han ido a Europa, a Estados Unidos, y han accedido a esos créditos, y en nuestro país están inexistentes por completo en el mercado. Entonces, en una carta publicada en el día de hoy, pero que envía hace una semana a los legisladores, a todos los partidos, a ministros, presidencias de la República e intendencias, sugiero que realmente investiguen todas las formas posibles, como están aplicando ya en Europa y los Estados Unidos, para reactivar la economía, porque si tú tienes una planta en tu casa y ves que se está secando, le tienes que poner un poquito de agua, y a esa planta la vas a salvar hasta que vengan las lluvias que tan bienvenidas son en este momento de un verano seco. Pero ¿qué pasa? Si ¿por dónde pasan tus ideas para intentar...? Esa planta se te seca, si la planta se te seca, no tenés manera de salvarla. Están cerrando muchas empresas y hay miles de puestos de trabajo en riesgo que tenemos que salvar y estamos a tiempo de hacer. Bien, entonces, el foco está puesto hoy en tratar de dinamizar las micro y pequeñas y medianas empresas, que son el 90% o más de este país. Así es. Y muchos opinan que para salvarlas hay que incentivar la generación de fuentes laborales. Para lo cual, ideas, ¿cuáles son tus ideas al respecto? Primero, hay que dejar que el potencial de un país, que hoy son los cerebros, la creatividad, el emprendedor, el joven con sueños, ¿no? Ese es el pulmón, es la energía, porque yo digo siempre, para usar otra frase mía, que tú le das a un joven medio vago una Ferrari, un auto deportivo con poca nafta, y un veterano caminando, pero con paciencia, perseverancia y actitud, le gana. La energía es fundamental. Entonces hay que dejar que la población piense. Las intendencias deben llamar a los ciudadanos, un llamado público, presente sus proyectos, y nuestros técnicos, en vez de como tradicionalmente, tal vez por nuestro origen
no sé si mezquino, perdón que yo soy también de origen español y vasco, de esa cosa de envidia, de trancar, bueno, nuestros técnicos le van a decir, mire, usted quiere hacer un pequeño hotel de 4, le vamos a dejar hacer 6 habitaciones, lo vamos a ayudar, nuestros técnicos van a, en vez de atrancarlo, vamos a empujarlo un poquito más. Usted quiere poner mesas afuera, no solo le damos el permiso, le permitimos duplicar la cantidad de mesas que usted quiere poner en la terraza de su negocio. Entonces, ahí se tienen que sumar todos, porque el partido de la prosperidad se gana pasándonos la pelota como en el fútbol. Si estamos pensando que yo no quiero pasártela a ti, porque tú puedes meter el gol y ahí me quitas entonces el mérito, esto se gana primero el partido en conjunto como país. Entonces ahí se tienen que sumar los bancos llamando a todos sus clientes para que arrimen proyectos para estudiar la viabilidad, que sea real, el Estado desregulando, estamos un país excesivamente regulado, y tal vez hasta garantizando a través de las AFAP los micro y medianos créditos. ¿Qué pasa? Que además son solo las grandes corporaciones internacionales que tienen acceso, como Aratirí, etcétera, a esos megacréditos de 200, 500 o 2.000 millones de dólares. Pero anda tú a un banco a ver si te dan un crédito y de repente tú te piden, mire, usted tiene que traer el certificado de ingresos de su tatarabuelo. O sea, te piden, no hay una voluntad ni política, ni administrativa, ni empresarial, entonces, de participar en el apalancamiento de la economía, que como todo apalancamiento tiene sus altos y bajos, eso es parte de las reglas del juego. Así que, básicamente, tiene que apuntar todo a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, y ahí todos son responsables, porque hasta el SUSIBE, que no ha dado plazos para pagar la patente en un año pandémico, también se tiene que sumar, por supuesto, toda la enseñanza pública, porque no puede ser el mundo va por un lado y la enseñanza va por otro. ¿Qué conexión tiene? Y por eso se aburren los chicos las demandas del mercado laboral con la capacitación. Si hoy en día la educación está planificada en una relación magnífica, en una creación magnífica y revolución que hizo Varela hace 150 años, fue por 1880, casi un poco antes, vareliana, la reforma provino de sus viajes por el mundo e introducir reformas que, por supuesto, fueron escándalos en su momento de proponer la educación al alcance de todos, gratuita y universal. Hoy en día, ¿cómo es posible que los chicos no aprendan programación desde niños, administración, investigación? Necesitan aprender a investigar. El propio maestro tiene que ser un motivador más que nada, porque la información está en Internet, está en Google, está en las redes. Entonces el niño tiene que primero tener energía y pasión por lo que hace, dedicar la pasión a aquellas cosas que naturalmente tiene vocación, y tiene que haber una conexión entre primaria, secundaria y educación terciaria. O sea, la separación es una cosa arcaica, tiene que haber si tú tienes un profesor magnífico, que los hay, ese maestro o ese profesor tiene que ser contactado por todos los alumnos del país a través de educación online, o sea, que el alumno de Bella Unión tenga acceso al mejor maestro a nivel nacional. No se trata se trata de evolucionar. La evolución y la innovación es fundamental en la ciencia y en la educación, es donde más se necesita. Claro que ahí se necesita la humildad la humildad de comprender que si nosotros no tenemos la mente abierta y aprendemos permanentemente, no vamos a crecer. Entonces, en síntesis, hay una tormenta que proviene de una pandemia, que es parte de la historia de la humanidad. Hubieron más de 100 pandemias, y después hablamos de eso, y nosotros necesitamos reaccionar ya, como está reaccionando Europa, como está reaccionando Estados Unidos con 1.900 billones de dólares que van a meter en la economía de Biden, y además el propio Fondo Monetario Internacional está recomendando a todas las economías tomar acciones para que no se nos quede, para que no se nos muera la plantita, ¿entiendes? Para que continúe la generación de puestos de trabajo y el efecto emocional de la gente que necesita soñar con proyectos en su propio país. Bien, Alfredo, para el final, es un hombre que todo el mundo reconoce, muy vinculado a muchas actividades, pero sobre todo muy identificado con la actividad empresarial en Punta del Este. Esta temporada ha sido una temporada sin extranjeros, nos hemos tenido que remediar entre uruguayos, pero el saldo, sin lugar a dudas, va a ser negativo. ¿Cómo salimos de esto? No solo abriendo las fronteras, porque mientras no se abran las fronteras vamos a tener que seguir sobreviviendo. A propósito de esto, ¿tenés algunas ideas?
Para redondear, primero, es una temporada que va a tener un agujerito de casi $1.000 millones. O sea, es un agujero muy importante. No hay liquidez en el mercado, hay que inyectar liquidez al mercado. ¿Cómo están haciendo? Si no sabemos, pues aprendamos a copiar. Los bancos tienen que... ¿Qué quiere, señor, usted? ¿Hacer una inversión en un proyecto de $100.000? Bueno, muy bien, tiene que tener 10.000. El resto lo acompañamos en un formato leasing. Segundo, tenemos que trabajar todo el año. Ya está todo inventado. ¿Qué están haciendo los destinos del mundo para trabajar todo el año? Es muy fácil. El éxito son 3 patas. Primero, diversidad de productos. La gente del mundo puede querer venir a estudiar tango, no es lo que uno quiera, sino lo que el consumidor del planeta quiere, o mirar lobos en Isla Gorriti, como me pidió la CNN, la televisión internacional, cuando llegaron a grabar a Punta del Este. O sea, diversidad de servicios y productos todo el año. Accesibilidad, o sea, hay que subvencionar, como lo hacen las naftas, a cualquier compañía que nos conecte en baja temporada de marzo a noviembre, la nafta regalada, pero tráigame gente que después con las tarjetas de crédito la familia se ocupa de gastar. Y por supuesto comunicación, que no significa estar imprimiendo folletos antiguos en miles de congresos, sino más que nada en cada red de Wi-Fi, en todos los grandes aeropuertos donde ya llegan masivas contingentes de viajeros del mundo entero, sea Asunción, San Pablo, Río, Buenos Aires, Chile, etcétera, resalte en la conexión de Wi-Fi Paquete Uruguay con una muy atractiva oferta de conectividad. Así que trabajar todo el año es conectividad, comunicación, diversidad de servicios y apalancamiento de la economía para que los comercios que nos están escuchando, que están pensando en cerrar, de los cuales tengo muchos amigos, puedan pensar en hacer algo, ya que tienen el apoyo de los bancos, del Estado, de los organismos públicos, para crear algo, sea un particular haciendo un parrillero, sea un proyecto de radio que tú quieres desarrollar online y lo quieres de repente meter a nivel mundial, o sea, y que puede también ser una herramienta de comunicación para el país. O sea, los países crecen con los proyectos, imaginación, los sueños y la creatividad de los emprendedores que son los ciudadanos, y necesitan por supuesto capacitación, y ahí se tiene que poner las pilas la enseñanza y dejarse de jorobar con esa terquedad que tienen, que no nos permiten lo más importante en la ciencia y la enseñanza, que es la evolución con contenidos que tengan vinculación con la vida real, con las demandas del partido del mercado laboral, y fundamentalmente aprender a convivir con uno mismo, a convivir con el prójimo, a convivir con la naturaleza y autosustentarse en lo económico y en lo emocional, para que las personas, además de esa forma, bajamos la tasa de suicidio, que estamos primeros en Latinoamérica, ¿no? Ojalá que esta carta y lo que ha motivado algunas repercusiones, porque sé que las hay, bueno, tenga mayor cantidad de repercusiones, pero sobre todo mayor cantidad de gente poniéndose a pensar las acciones que hay que ejecutar y que finalmente se ejecuten. Ojalá que eso no estén de acuerdo, y quienes no estén de acuerdo, si nos aportan algo positivo, son parte del problema, porque cuando yo voy a la playa y veo una colilla de cigarrillo, la levanto y la tiro en la papelera, porque si no, yo soy parte del problema. Esto se trata de no solamente hablar, sino también realizar acciones, y estoy permanentemente, como pequeño ciudadano, como uno más, tratando de hacer de nuestra vida algo mejor, para la comunidad, para el país, a nivel universal. Nosotros somos los responsables de nuestro futuro. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo. Las pandemias hubieron más de 100, ya no hablo de la gripe española que mató entre 50 y 100 millones, de la época de los egipcios, los griegos, los romanos, la peste negra, el cólera, la viruela, que mató al 80% de la población indígena de las Américas cuando llegaron los europeos. Eso es parte, siempre vamos a tener obstáculos, pero ¿qué estamos haciendo todos nosotros, cada uno, para tener un mundo mejor? Entonces, información, capacitación, evolución, y en las mentes de los ciudadanos está el potencial de crecimiento de un país, tanto para lo económico como para lo emocional. Alfredo Echegaray, te agradezco el contacto esta tarde, ha sido un placer como siempre. Seguimos en contacto. Un gran abrazo a ustedes, y que pueda ser Uruguay, nuestra tierra, el lugar donde pueda cada uno de las futuras generaciones. Soy padre de 2 niños ahora, por primera vez, uno de 2 años y una niña de 4 días, que pueda ser nuestro país el lugar donde puedan soñar con sus proyectos y su creatividad. Saludos a la familia, Alfredo. Gracias. Y disfruta a los niños. Gracias. Dale. Gracias.